El millonario descubre que la mendiga negra que ayudó a su padre esconde un secreto. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos tocan el cielo y las luces nunca se apagan, Larissa se esforzaba por hacer su propio camino. Era una joven empleada en un hotel de lujo, y su rutina diaria transcurría entre sonrisas, maletas pesadas y el bullicio de turistas que nunca se cansaban de admirar la vida frenética a su alrededor. Pero en su interior, Larissa luchaba. Jornadas largas y un salario que apenas cubría sus estudios en la universidad la mantenían en una constante batalla. La envidia de sus compañeros la seguía como una sombra, alimentada por rumores acerca de su aparente éxito académico. Sin embargo, no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Era un día cualquiera, y mientras salía de trabajar, sintió que algo la empujaba a tomar una ruta diferente. La calle que eligió estaba desierta, y un viento fuerte azotaba su rostro. De repente, un grito rompió la atmósfera tensa. Larissa se volvió rápidamente y en un acto instintivo corrió hacia una esquina donde un anciano se había caído. Sin pensar, lo ayudó, mientras el caos se derrumbaba a su alrededor. Fue en ese momento que descubrió que el anciano era Alberto Andrade, un hombre cuya historia estaba perdida en los ecos del tiempo, pero que llevaba consigo un peso que conectaba a Larissa con el misterioso millonario Eduardo. Atraído por la valentía de Larissa, Eduardo decidió acercarse a ella, pero bajo una identidad falsa. Ricardo, un simple filántropo que había visto la escena desde lejos. Lleno de admiración, la desenfrenada atracción que sentía por ella creció a medida que pasaban los días. Le propuso ayudarla en un proyecto social que él mismo había diseñado, prometiendo que juntos podrían cambiar vidas, pero Larissa, aunque intrigada por este nuevo amigo, no podía evitar el presentimiento de que había algo más profundo que no se le revelaba. Los rumores siguieron creciendo. Natalia, su compañera en la universidad, no perdió oportunidad para sembrar dudas. Aumentaron las tensiones, y la presión que Larissa soportaba se sentía como un peso en su pecho. Pero ese día todo cambió cuando recibió una carta de su madre. Las palabras impresas sobre el papel revelaban secretos olvidados de su infancia que la hacían cuestionar su identidad. A medida que leía, el mundo se desvaneció a su alrededor. ¿Quién era realmente Larissa? ¿De dónde venía? Con el corazón latiendo con fuerza, se debatía entre contarle a Eduardo lo que había descubierto y proteger el hilo de conexión que estaban tejiendo, mientras el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más hostil. Un nudo en su garganta le impedía decidir mientras luchaba con la verdad de su propia historia y lo que significaba en el entramado de su vida. ¿Podrían ambos enfrentar los secretos que unían sus destinos de una manera que no habían anticipado? La vida de ambos estaba a punto de entrelazarse de formas inesperadas, dejando flotando en el aire una pregunta inquietante. ¿Podrán navegar juntos las intrigas de un pasado que amenaza con separarlos? El algoritmo... y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Mientras Larissa sostenía la carta con manos temblorosas, la tinta se desdibujaba ante sus ojos. La revelación sobre su infancia la dejó en un abismo de dudas. ¿Qué secretos guardaba su madre que afectaban su identidad?
Justo cuando intentaba procesar la avalancha de emociones, el sonido de un grito desgarrador resonó en la calle vacía. Se giró en dirección al bullicio. Allí, una multitud se había congregado en torno a un coche que parecía haber atropellado a alguien. Su corazón se detuvo en seco. La figura tendida en el suelo era un hombre. «¡Es Ricardo!», pensó, recordando el nombre que Eduardo había utilizado. Sin pensarlo, se lanzó al centro de la escena, apartando a la gente con determinación. El caos reinaba y el tiempo parecía ralentizarse. La angustia se apoderó de ella al acercarse y ver el rostro de Eduardo. No, de Ricardo, marcado por el pánico. Su brazo estaba malherido y sangre manaba de su frente. «¡Ricardo!», gritó, su voz una mezcla de preocupación y horror. Él la miró, sus ojos perdidos y confusos, como si luchara por recordarla. Fue un instante de pura desesperación. Cuando ella se inclinó sobre él, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una conexión prometedora se transformaba en una pesadilla. «Larisa», balbuceó. Su voz era un hilo. «No, no debería haber». Pero no alcanzó a terminar la frase. Un segundo después, una sirena de ambulancia resonó en la distancia, acercándose con rapidez. Larisa sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba pasando? Lo que más la aterrorizó fue la llegada de un grupo de personas, todas con trajes elegantes y rostros conocidos. Eran asociados de Eduardo. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y mirada dura, se acercó al cuerpo tendido en el suelo. «¿Qué ha sucedido aquí?», preguntó con voz autoritaria. Fue en ese momento que Larisa entendió que no era solo un accidente. Había algo más profundo y oscuro detrás de todo esto. Esa revelación la golpeó como una ola. A su alrededor, murmullos comenzaron a surgir entre la multitud. «¿Por qué estaba con él? No es de su clase», decía una mujer. «¿Un simple filántropo?», murmuró otra, riendo con desdén. La presión social llenaba el aire, y Larisa sentía el nudo en su garganta volverse más apretado. No solo había una crisis física, sino también una crisis sobre su propia identidad. Justo cuando creía que Ricardo era un salvador, se dio cuenta de que podía estar envuelto en una red de mentiras. En ese instante miró a su alrededor, buscando respuestas en los ojos de la gente. Todos estaban conectados de alguna forma. Una serie de secretos chamuscaba el aire, y Larisa comprendió que su madre no solo ocultaba su historia, sino que quizás estaba entrelazada con la vida de Eduardo de formas que nunca habría imaginado. Al llegar la ambulancia, Larisa sintió que el peso de la verdad estaba a punto de caer sobre su cabeza, y una sensación de desamparo la invadió. ¿Era él realmente el hombre que pensaba que era? ¿Qué pasaría si también ella formaba parte de esta trama secreta que había comenzado a desenredarse? Mientras los paramédicos atendían a Ricardo, ella se dio cuenta de que la vida de ambos colisionaba de maneras que ni siquiera podían comprender. ¿Podría enfrentar su destino y las verdades ocultas que lo rodeaban? La respuesta parecía tan escurridiza como el aire que respiraba, y todo había tomado un rumbo que la dejaría sin aliento. Larisa se quedó allí mirando la escena, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Una inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Cuánto de su vida era realidad y cuánto era una ilusión construida sobre secretos devastadores? No había vuelta atrás. Larisa observaba la escena desmoronándose ante ella, su corazón golpeando como un tambor frenético. Las sirenas aullaban, luces intermitentes pintaban el asfalto, pero no podía apartar la mirada de Eduardo.
Ricardo tendido en el suelo, con sus ojos perdidos. ¡Reacción! Eso necesitaba. En medio de su caos interno, un grito la sacudió. ¡Aléjate de él! La voz era estridente, pero llena de autoridad. Una mujer con el rostro desencajado empujó a Larisa. Era Patricia, la asistente más cercana de Eduardo. Alguien a quien había visto un par de veces en eventos. Su mirada era de desprecio. ¿Quién te crees para acercarte? Larisa, confundida, intentó explicarse. Él está herido, necesita ayuda. Pero el rostro de Patricia se endureció. Miró los alrededores, como si buscara a alguien en la multitud. Su mirada se enfocó al fondo, donde la gente comenzaba a murmurar, a moverse, y de repente una sombra se cernió sobre la escena. Un hombre, vestido de negro, con una mirada helada y cabello corto, emergió como un espectro de pesadilla. Larisa lo reconoció en un instante. Era uno de los asociados de Eduardo, un tipo duro en el mundo de los negocios. «Esto no está bien», murmuró acercándose rápidamente. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó a Patricia en un susurro cargado de desconfianza. «No es el momento», le respondió ella, la rabia chorreando de su voz. «¿Quién es esta?», preguntó el hombre, señalando a Larisa. «No importa», dijo Patricia, empujando a Larisa hacia un lado. «Llamen a los paramédicos. Este no es un incidente cualquiera». Algo en su tono helado hizo que Larisa sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El ambiente se volvió denso. Los murmullos resonaban como un eco lejano. «Eduardo, por favor, aguanta», Larisa gritó, arrodillándose a su lado mientras los paramédicos llegaban. Pero antes de que pudiera tocarlo, Patricia la detuvo con una mano firme. «¡Basta! ¡No puedes estar aquí!». Una mirada rápida entre el hombre y Patricia transfirió un mensaje oscuro, algo que Larisa no entendía. De repente, un sonido desgarrador partió el aire. Fue un disparo. Todo se congeló. La multitud estalló en un caos absoluto. Gritos desbordaron mientras personas corrían, empujándose, buscando un refugio. Larisa sintió que el tiempo se había detenido. ¿De dónde venía ese sonido? Fue entonces que miró hacia atrás, donde el hombre de negro estaba apuntando su arma. «¡Es solo un aviso!», vociferó. «¡Nadie más se mueve!». Las palabras pesaban como plomo mientras Larisa captaba la escena aterradora. Todos en la calle miraban con terror, el pánico reflejado en sus rostros. Eduardo suplicaba desde el suelo. «No, por favor, detén esto». Era una voz perdida, tamizada por el dolor. «¿Quién te crees para arruinar esto?», el hombre gritó, su voz llena de furia y desafío. En ese instante, Larisa sintió como si una ola de realidad la golpeara en la cara. No era un simple accidente. ¿Qué estaba sucediendo en realidad? Era como si todo lo que parecía ser la conexión entre ella y Eduardo, su vida cotidiana, se desmoronara en un solo segundo. De repente, el hombre giró a mirar a Eduardo. «Sabías lo que venía. Esto es por tu propio bien». En un tiroteo de emociones, Larisa sintió que el aire se escapaba. La verdad se revelaba como un ladrón en la noche, desnudando cada certeza que creía tener. Eduardo no era solo un filántropo. Había algo más oscuro, algo aterrador. ¿Qué secreto guardaba y por qué lo quería ocultar? Mientras los groseros murmullos llenaban la atmósfera, Larisa supo que la respuesta estaba atada a su propio pasado.
Justo cuando comenzaba a pensar que todo podía ser un error, el hombre con el arma la miró directamente y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, en el que Larisa sintió que había un hilo conectando su vida con ese caos, un hilo que podría desgastarse en cualquier momento. «¡Quítate de en medio, niña!». El grito sacó a Larisa de su ensueño, y su propia voz, una súplica desesperada, reverberó en su mente. ¿Qué tan profundo era el secreto? Que la ataba a Eduardo. En ese instante, el estruendo de sirenas y gritos se desvaneció, mientras el nuevo giro dejaba a todos en shock. Todo su mundo colapsaba. ¿Qué pasaría a continuación? Eran suficientes los secretos para romper lo poco que creía entender sobre sí misma y sobre la conexión que tenía con Eduardo. La escena se había transformado en un caos desenfrenado, y Larisa sintió que el tiempo se detenía, como si todo estuviera atrapado en un mal sueño. A su alrededor, las luces de la ambulancia parpadeaban, y los gritos de la multitud resonaban como un eco doloroso en su mente. Ricardo, Eduardo, yacía herido en el suelo, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie en esa acera parecía estar a salvo. «¡Quítate de aquí!», Patricia gritó otra vez, empujando a Larisa con desprecio. El hombre de negro, todavía con el arma en la mano, estaba listo para hacer que alguien respondiera por lo que estaba pasando. Entre el bullicio, Larisa luchaba contra el pánico, contra el nudo en su pecho que se hacía más fuerte. El peligro era inminente, y su instinto la instaba a moverse, a reaccionar. Un grito rompió la atmósfera. «¡Detenido, policía!». Larisa giró rápidamente, y en medio del caos se encontró con un grupo de agentes de policía que acababan de llegar. La luz brillante de sus linternas atravesó la oscuridad como flechas de esperanza. Pero todo se tornó más raro cuando ella se dio cuenta de que uno de los oficiales se acercaba a ellas con mirada alarmada. «¡Larisa!», gritó el oficial. Era su hermano, Miguel, que había estado desaparecido años atrás. La imagen de su rostro, la seguridad que transmitía, le provocó un torrente de emociones. «No estás bien aquí. Este no es lugar para ti», dijo, empujando a la multitud y a Patricia a un lado. «Miguel, ¿qué haces aquí?». La voz de Larisa salió entrecortada y llena de incredulidad. Pero antes de que pudiera procesar el momento, el hombre de negro se giró hacia el oficial, el arma en alto. «¡No te muevas, policía!». Aquel segundo fue un eterno estallido de tensión. Larisa sintió el frío del miedo calarle hasta los huesos. Todo pasó tan rápido. La multitud se agachó. Los oficiales gritaron instrucciones. Todos se movieron para cubrirse. Un disparo estalló en el aire. La sensación era como un grito ensordecedor. El tiempo se detuvo de nuevo. Con el corazón latiendo como un tambor, Larisa miró a su hermano caer al suelo, la sangre empapando su camisa. «¡Miguel!». El grito le salió del alma. La multitud estalló en caos absoluto. Ella cayó de rodillas, la visión borrosa, el horror abrumadora. Patricia la empujó otra vez, pero el ruido del caos que la rodeaba se adueñó de todo. «¡No! ¡No!», Larisa repetía, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Miguel no solo era su hermano perdido, era todo lo que tenía. «Eduardo, por favor, despierta», gritó, girando su mirada hacia él. Pero la situación era desesperante. Esa conexión que sentía era una trampa, un juego macabro del destino. La verdad se acercaba, y el dolor era demasiado real. Sin embargo, el hombre de negro, en lugar de disfrutar del caos que había creado, parecía ansioso.
Tienes que escucharme, dijo, dirigiéndose a Larisa con un tono urgente, mientras algunos policías lo rodeaban. Tú no sabes quién eres realmente. ¿Qué dices? Larisa estaba confusa, atrapada entre el horror de la situación y la desesperación de ver a su hermano herido. Todo estalló de una forma que nadie podría haber anticipado. Eres parte de esto. Tienes que saberlo. Posó la mirada en ella con una intensidad que la paralizó. Tu madre estaba involucrada. No solo eso, ella es parte de una red que te ha mantenido alejada de la verdad. El secreto de tu familia. Eres la clave. El impacto de sus palabras la golpeó como un puño en el estómago. Era más que solo una revelación. Era la puerta a un abismo oscuro. Un laberinto del que nunca había tenido idea. Mientras gritaba dentro de su mente. La confusión y el dolor fueron momentáneamente eclipsados por la necesidad de entender. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su madre le había ocultado la verdad? Las sirenas resonaban en la distancia, cada vez más cerca, pero en su corazón, Larisa sabía que la revelación había cambiado todo. Algo profundo la conectaba con el hombre de negro, con el dolor de su hermano y el caos humeante a su alrededor. Y con ese giro devastador, la imagen de su vida comenzó a resquebrajarse. ¡Piensa! La voz de Patricia rompió la trampa de sus pensamientos. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde. Los agentes de policía se acercaban, pero Larisa estaba atrapada en un torrente de emociones. ¿Podría escapar de lo que estaba a punto de revelarse? ¿De lo que acechaba más allá de su comprensión? La tensión estaba a punto de explotar, y mientras miraba la herida de su hermano y la figura del hombre de negro, la pregunta que resonaba en su cabeza era la más amarga de todas. ¿Quién era ella realmente? La verdad parecía estar a un paso, pero a pesar de todo, el tiempo seguía avanzando. La escena se volvía cada vez más caótica, la multitud gritaba y los paramédicos intentaban abrirse paso entre la densa aglomeración. Larisa sentía cómo su corazón latía con fuerza. ¡Miguel!, gritó con lágrimas en los ojos, mientras los oficiales intentaban contener a la gente. Al mirar a su hermano, el dolor la golpeó como una ola de frío. Él, un héroe en sus ojos, yacía en el suelo, cubierto de sangre. La incertidumbre se apoderó de ella. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Por qué estaba Miguel aquí? Su mente giraba, tratando de conectar los puntos. «¡Quítate en medio, Larisa!», exclamó Patricia empujándola de nuevo. La rabia y el desprecio pintaban su rostro. Era como si fuera la única persona en ese instante que no sentía la desesperación palpable en el aire. La multitud estaba atrapada en un estado de histeria. La figura del hombre de negro parecía moverse entre la multitud, pero Larisa solo podía pensar en su hermano. El sonido de su corazón resonando en su pecho era un torbellino de emociones. «Por favor», suplicó a los paramédicos, que finalmente estaban al lado de Miguel. Su voz temblaba, llena de miedo. «¡Ayúdenlo!». Pero justo cuando comenzaban a atenderlo, algo inesperado e inusual ocurrió. Con un grito desgarrador, el hombre de negro, cuya mirada tan helada había erizado su piel, sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta. «Nadie se mueve. Esto es solo el comienzo», dijo en un tono autoritario, presionando un botón. Entonces un estruendo resonó en el aire, como si miles de cristales se rompieran al mismo tiempo. Un estallido de luz iluminó el cielo, y los vivos colores comenzaron a mezclarse mientras la explosión se producía cerca de la escena. La tierra vibró bajo los pies de todos. Larisa sintió que el mundo se sacudía. «¡No!», gritaron algunos.
y las voces se unieron en un clamor ensordecedor. El caos se desató. La gente comenzó a correr en todas direcciones. ¡Es una bomba!, gritó alguien. La adrenalina invadió a Larissa mientras miraba a su hermano siendo llevado a la ambulancia. Pero el pánico en sus venas era más feroz que el dolor. ¡Eduardo!, gritó, pero su voz se perdió entre el ruido. Se volvió hacia el hombre de negro, que ahora parecía estar disfrutando del miedo que había creado. Pero, en medio de esa oscuridad, un destello de luz captó su atención. El dispositivo que había utilizado brillaba intensamente, liberando lo que parecía ser un mensaje holográfico. ¿Qué es esto?, Larissa se preguntó. Miró con incredulidad cómo una imagen se proyectaba ante la multitud. La figura de su madre, Jazmín, apareció en el aire, cada vez más clara, en un mensaje grabado. Las palabras escaparon de los labios de la imagen. Larissa, hay cosas que no sabes sobre nosotros, sobre nuestra familia. El aire se volvió pesado. En su interior un nudo crecía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hay en mí que debería saber?, se preguntó. Antes de que pudiera procesar lo que veía, la imagen de su madre continuó. Eduardo no es quien crees. Está conectado a todo lo que hemos vivido, a tu vida. El sonido de una sirena se escuchó más cerca, pero las palabras la marcaron como un rayo. Eres parte de algo mucho más grande. Larissa sintió que su mundo temblaba. Se giró hacia el hombre de negro, y un sentimiento de comprensión y terror la invadió a la vez. Todo lo que creía saber, su madre, su historia, su conexión con Eduardo, se desmoronaba a su alrededor. La conmoción en su pecho era insoportable. ¿Qué había querido decir su madre? ¿Era realmente parte de una red de secretos por descubrir? La multitud seguía gritando y corriendo, pero en ese momento su atención estaba fijada en el holograma de su madre. Y mientras el mundo colapsaba a su alrededor, un grito resonó entre el caos. ¡Larissa, ve! Miguel, ve, antes de que sea demasiado tarde. Inmediatamente el hombre de negro giró su mirada hacia ella. No puedes irte. Tu destino está ligado al mío, dijo, su tono vigilancia. Con un escalofrío, Larissa comprendió que las verdades ocultas estaban más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Podría escapar de las garras de esa trampa creada? ¿O estaba destinada a enfrentar algo que podría destruirla? La pregunta dejó una sombra sobre su alma, mientras la realidad empezaba a desvanecerse. Larissa sintió el latido de su corazón, bombeando como un tambor en su pecho. Cada palabra de su madre resonaba en su mente, parte de algo mucho más grande. No tenía idea de lo que eso significaba, pero una parte de ella sabía que estaba a punto de desenterrar verdades inquietantes. El caos a su alrededor parecía desvanecerse mientras el holograma continuaba frente a ella. El hombre de negro, atrapado entre la amenaza y la urgencia, no la perdía de vista. Sus ojos grises reflejaban un frío helado. «Tienes que decidir», dijo, su voz tensa como un hilo. «Permite que la verdad te guíe, o corre de ella». «No puedo correr». «No, hasta que sepa qué está pasando», contestó Larissa, su voz casi un susurro. El miedo la abrazaba, pero el aire chocando con el suelo en una explosión de chispas. Larissa se cayó hacia atrás. Cerrojos de sonido u otros disparos resonaron, pero algo en el aire se sintió diferente. Un silencio profundo envolvió todo, como si el tiempo se hubiera parado.
Las miradas de la multitud se congelaron. De repente, el hombre de negro soltó una risa oscura. ¡Eso es! Ya no hay vuelta atrás. Se giró hacia el holograma. La verdad saldrá a la luz. Y tú, Larissa, eres el centro de este juego. Pero están a punto de darse cuenta de que su mundo es solo una fachada. Esa risa resonó en la cabeza de Larissa como eco de ansiedad. Entonces un grito desgarrador rompió la atmósfera helada. Miguel, aún en el suelo, se encontraba cada vez más pálido. ¡No, Miguel! Larissa sintió que el mundo volvía a girar. Sin pensarlo, corrió hacia su hermano. Pero algo pareció detenerla en seco. Un movimiento en la sombra llamó su atención. Y en un instante un hombre apareció detrás de Patricia. Un rostro familiar pero distorsionado por la tensión. Es Nicolás. ¿Qué está haciendo aquí? Su mente se llenó de confusión. Nicolás, su antiguo amor del colegio, había desaparecido años atrás bajo circunstancias misteriosas. No podía ser una coincidencia. Sin embargo, en su mirada había más que recuerdos felices. Había un brillo de malicia. ¿Te sorprende verme, Larissa?, dijo Nicolás, haciendo un gesto hacia el hombre de negro, quien ahora observaba como un espectador divertido. Un juego de sombras y secretos. Y tú, mi querida, siempre has sido la reina en esta partida. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Larissa estaba a tu vida, con el corazón palpitando rápido. La intensidad del momento la empujaba a la desesperación. Tu madre nunca te habló de quiénes somos realmente, continuó. Y ahora que los secretos están a punto de revelarse, debes elegir: ¿ser parte de esto o quedarte en la oscuridad? Sin una respuesta clara, Larissa se detuvo, sintiendo que algo dentro de ella empezaba a desbloquearse. La conexión entre todos ellos se sentía más profunda de lo que pensaba. Pero había algo en la mirada de Nicolás que la dejaba inquieta. ¿En realidad era un aliado o su enemigo encubierto? Y antes de que pudiera procesar su confusión, un destello de luz iluminó el cielo. Un destello de advertencia que provenía del dispositivo que el hombre de negro sostenía. No hay tiempo. Tu madre estaba haciendo tratos con aquellos que controlan esto. Tu historia, la verdad de tu familia, está más entrelazada de lo que creías. Sin más aviso, el hombre miró a Larissa, sus ojos llenos de intensidad. El tiempo se agota. Y la verdad tiene un precio. Con un gesto rápido, lanzó el dispositivo al suelo. Otro estallido y las luces se apagaron abruptamente. Y en ese instante, todo el caos en el que estaban sumidos se convirtió en silencio. Larissa se encontró en la oscuridad, preguntándose si sabía realmente quién era. Mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y asombro, se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. ¿Sería capaz de manejar la verdad que estaba a punto de salir a la luz? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrirla? La incertidumbre flotaba en el aire y todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. Larissa sintió el frío recorrer su espalda, mientras se encontraba sumergida en esa oscuridad. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero el caos, el horror y la urgencia la ahogaban. La confusión la envolvía y el tiempo parecía desvanecerse. La multitud estaba paralizada, todos quietos, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. El hombre de negro la observaba con una mezcla de desafío y desdén. Pero para su sorpresa, algo cambió en su expresión.
De repente, miró al holograma de Yasmín y luego a Larisa. Un vistazo furtivo, casi como si no pudiera soportar la verdad de lo que estaba diciendo. «Eres la clave de todo», murmuró, pero no estaba dirigido a ella. Una chispa de miedo apareció en sus ojos. Larisa entrecerró los ojos, intentando comprender. Justo cuando pensaba que el pánico era lo único que la mantenía en pie, un sonido distante reverberó en el aire. Un motor. Un auto avanzaba rápidamente a través de la multitud, arremetiendo contra los cuerpos. Gritos de terror llenaron el ambiente. El caos se apoderó de la escena, y con horror, Larisa vio cómo el vehículo se dirigía directamente hacia ella, como un depredador acechando a su presa. ¡Cuidado!, gritó Miguel, aunque no podía moverse. La escena se desdibujó en sus ojos. Todo fue un momento de pura adrenalina. Larisa se lanzó hacia un lado, cayendo al suelo. El auto pasó a su lado con un rugido ensordecedor, y mientras se giraba para mirar, el vehículo se detuvo abruptamente a unos metros, dejando un rastro de terror a su paso. Fue entonces que una figura emergió del auto, una mujer, alta y con una mirada que parecía indescifrable. «¡Larisa!», exclamó, pero su voz tenía un eco de autoridad. «Es hora de que sepas la verdad». El rostro le resultó vagamente familiar. Larisa sintió un calambre en el estómago. Era su madre. Yasmín se bajó del auto, con esa misma determinación que había admirado de niña. Pero algo era distinto. Había una frialdad en su mirada que la hacía sentir inquieta. «¡Mamá!». La voz de Larisa salió como un susurro. «¿Eres tú?». La mujer la miró, pero no había calidez en sus ojos. «Hay cosas que debes saber, cosas que han estado ocultas por demasiado tiempo». Mientras hablaba, el hombre de negro observaba la escena. Su expresión se transformó en una mezcla de rabia y temor. Una tensión eléctrica llenaba el aire. «Eres parte de esto, Larisa», continuó Jasmine, ignorando al hombre detrás de ella. «Padre y yo hemos hecho sacrificios, y hoy tienes la oportunidad de cambiar el rumbo». Para Larisa, las palabras fueron como una bofetada. Su existencia, su vida, todo estaba plagado de secretos. La multitud seguía en un estado de pánico. Muchos corrían, otros estaban paralizados. Pero el hombre de negro se movió con calma, como un depredador al acecho. «¡Detente! ¡No puedes arrastrarla a esto!», ladró. El odio evidentemente palpable en su voz. Larisa se sintió atrapada entre dos fuerzas, como una marioneta en un juego que no había elegido. Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, un destello brillante emergió del automóvil. Una explosión sonora de interludios. Fue un instante fugaz, pero la fuerza la golpeó de lleno. La gente comenzó a gritar. Un grupo de hombres vestidos de negro emergió del vehículo, armados y decididos. Las luces destellaban en el caos mientras la verdad estallaba y el mundo de Larisa se volvió cenizas. «¡Todos al suelo!», un grito resonó y las personas empezaron a caer. Larisa se agachó, sintiendo su corazón latir con fuerza, y fue allí, en ese rincón de pánico absoluto, que la conexión se hizo clara. El hombre de negro, su madre, hasta el holograma, todo apuntaba hacia un mismo destino. Pero antes de que pudiera unir las piezas, la figura de su madre estuvo frente a ella. «Es la heredera de todo esto, Larisa. Tu destino ha sido escrito desde hace mucho. Y ellos lo saben», dijo Yasmín.
y fue como si una puerta se abriera de golpe. ¿Qué? No entiendo. Su voz temblaba. La verdad pesaba como plomo en su pecho. Era demasiado. Todo lo que había creído se desvanecía. «¡No hay tiempo!», gritó el hombre de negro, ahora visiblemente agitado. «Te arrastrarán si no lo evitas». «¡No! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren?». Larissa sentía que el mundo giraba, que se rompían los fragmentos de su realidad. ¡Bang! Un disparo resonó, y el caos estalló de nuevo. La multitud gritaba, y el suelo temblaba bajo sus pies. Larissa miró a su madre, a Miguel, a la figura aterradora del hombre de negro, y comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Larissa, ella se volvió hacia Miguel, quien yacía perdido en el horror de esa realidad. «Debemos irnos, ahora». Pero no sabía a dónde ni lo que eso significaba. El peligro estaba a sus espaldas, las sombras del pasado cada vez más cerca. Y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una pregunta ardía en su mente. ¿Quién era realmente y qué significaba ser parte de todo esto? Mientras corría hacia lo desconocido, el viento soplaba en su cara, llevándose consigo el murmullo que había construido su vida. La verdad la acechaba, desenfrenada, y estaba lista para caer sobre ella como un huracán. Larissa sintió el frío recorrer su espalda mientras se encontraba sumergida en esa oscuridad. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero el caos, el horror y la urgencia la ahogaban. La confusión la envolvía y el tiempo parecía desvanecerse. La multitud estaba paralizada, todos quietos, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. El hombre de negro la observaba con una mezcla de desafío y desdén. Pero, para su sorpresa, algo cambió en su expresión. De repente, miró al holograma de Yasmín y luego a Larissa. Un vistazo furtivo, casi como si no pudiera soportar la verdad de lo que estaba diciendo. «Eres la clave de todo», murmuró. Pero no estaba dirigido a ella. Una chispa de miedo apareció en sus ojos. Larissa entrecerró los ojos, intentando comprender. Justo cuando pensaba que el pánico era lo único que la mantenía en pie, un sonido distante reverberó en el aire. Un motor, un auto avanzaba rápidamente a través de la multitud, arremetiendo contra los cuerpos. Gritos de terror llenaron el ambiente. El caos se apoderó de la escena, y con horror Larissa vio como el vehículo se dirigía directamente hacia ella, como un depredador acechando a su presa. «¡Cuidado!», gritó Miguel, aunque no podía moverse. La escena se desdibujó en sus ojos. Todo fue un momento de pura adrenalina. Larissa se lanzó hacia un lado, cayendo al suelo. El auto pasó a su lado con un rugido ensordecedor, y mientras se giraba para mirar, el vehículo se detuvo abruptamente, a unos metros, dejando un rastro de terror a su paso. Fue entonces que una figura emergió del auto. Una mujer, alta y con una mirada que parecía indescifrable. «¡Larissa!», exclamó, pero su voz tenía un eco de autoridad. «Es hora de que sepas la verdad». El rostro le resultó vagamente familiar. Larissa sintió un calambre en el estómago. Era su madre. Yasmín se bajó del auto, con esa misma determinación que había admirado de niña. Pero algo era distinto. Había una frialdad en su mirada que la hacía sentir inquieta. «¡Mamá!». La voz de Larissa salió como un susurro. «¿Eres tú?». La mujer la miró, pero no había calidez en sus ojos. «Hay cosas que debes saber, cosas que han estado ocultas por demasiado tiempo». Mientras hablaba, el hombre de negro observaba la escena. Su expresión se transformó en una mezcla de rabia y temor.
Una tensión eléctrica llenaba el aire. «Eres parte de esto, Larisa», continuó Jasmine, ignorando al hombre detrás de ella. «Tu padre y yo hemos hecho sacrificios, y hoy tienes la oportunidad de cambiar el rumbo». Para Larisa, las palabras fueron como una bofetada. Su existencia, su vida, todo estaba plagado de secretos. La multitud seguía en un estado de pánico. Muchos corrían, otros estaban paralizados. Pero el hombre de negro se movió con calma, como un depredador al acecho. «¡Detente! ¡No puedes arrastrarla a esto!», ladró él. Odio evidentemente palpable en su voz. Larisa se sintió atrapada entre dos fuerzas, como una marioneta en un juego que no había elegido. Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, un destello brillante emergió del automóvil. Una explosión zona de interludios. Fue un instante fugaz, pero la fuerza la golpeó de lleno. La gente comenzó a gritar. Un grupo de hombres vestidos de negro emergió del vehículo, armados y decididos. Las luces destellaban en el caos mientras la verdad estallaba, y el mundo de Larisa se volvió cenizas. «¡Todos al suelo!», un grito resonó, y las personas empezaron a caer. Larisa se agachó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Y fue allí, en ese rincón de pánico absoluto, que la conexión se hizo clara. El hombre de negro, su madre, hasta el holograma, todo apuntaba hacia un mismo destino. Pero antes de que pudiera unir las piezas, la figura de su madre estuvo frente a ella. «Eres la heredera de todo esto, Larisa. Tu destino ha sido escrito desde hace mucho. Y ellos lo saben», dijo Jasmine, y fue como si una puerta se abriera de golpe. «¿Qué? No entiendo». Su voz temblaba. La verdad pesaba como plomo en su pecho. Era demasiado. Todo lo que había creído se desvanecía. «¡No hay tiempo!», gritó el hombre de negro, ahora visiblemente agitado. «Te arrastrarán si no lo evitas». «No, ¿qué? ¿Crees lo que quieren?». Larisa sentía que el mundo giraba, que se rompían los fragmentos de su realidad. ¡Bam! Un disparo resonó y el caos estalló de nuevo. La multitud gritaba y el suelo temblaba bajo sus pies. La miró a su madre, a Miguel, a la figura aterradora del hombre de negro, y comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Ella se volvió hacia Miguel, quien yacía perdido en el horror de esa realidad. «Debemos irnos ahora». Pero no sabía a dónde ni lo que eso significaba. El peligro estaba a sus espaldas, las sombras del pasado cada vez más cerca, y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una pregunta ardía en su mente. ¿Quién era realmente y qué significaba ser parte de todo esto? Mientras corría hacia lo desconocido, el viento soplaba en su cara, llevándose consigo el murmullo que había construido su vida. De repente, Jasmine hizo un movimiento rápido. «¡Detente!», gritó, y un silencio absoluto se apoderó de la escena, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos la miraban, aturdidos. «Este es el momento», dijo ella, y apuntó hacia Larisa. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Larisa. Algo en el tono de su madre le decía que esto no era simplemente una revelación más. Era un grito de guerra. «No hay tiempo para dudas. Este es el legado de tu padre. ¡Apúrate!». Las palabras resonaban en la mente de Larisa, y recordó lo que le había dicho el hombre de negro, que ella era la clave. ¿La clave de qué? Una voz profunda resonó en su interior. La tensión buscaba un alivio, pero la respuesta no era clara. «Mamá, ¿de qué hablas?
¿Qué legado? ¿Quién es mi padre realmente? El aire se volvía pesado en torno a ellas. Pero justo cuando Larisa pensaba que iba a obtener respuestas, una explosión poderosa resonó de nuevo. Esta vez más cerca. La tierra tembló y el vehículo de su madre fue lanzado hacia los lados, como un juguete en una tormenta. Al mirar, vio que un grupo de hombres de negro había rodeado a su madre, empujándola hacia un lado. ¡Detén esto!, gritó Yasmín, pero su voz se ahogó en el estruendo. Larisa sintió un nudo en el estómago mientras veía cómo la figura de su madre era arrastrada. ¡Mamá, no! El miedo se apoderó de ella, y al borde del colapso sintió que el dúctil que unía su vida con todos esos hombres de negro se cortaba. Todo esto ha sido un juego que tú no conocías. Y en un giro impresionante el hombre de negro se acercó a Larisa. Sus ojos ardían como fuego. La verdad es que tu madre nunca fue tu madre. Las palabras reverberaron en su mente, y Larisa sintió que el mundo se desvanecía. Tu madre es en realidad una agente encubierta, y tú eres la hija del verdadero villano. Su corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Todo lo que creía se desvanecía ante sus ojos. El aire se volvió difícil de respirar. Y en ese momento de revelación, algo dentro de Larisa crujió. La verdad se alzaba como un espectro aterrador. La urgencia la atravesó como una corriente eléctrica. ¿Y si ella nunca estuvo de mi lado? ¿Quién soy realmente? La pregunta atravesó su mente como una flecha. Al mirar a su madre, convertida en una figura inocente y a la vez traicionera, cada pieza de su identidad se desmoronaba. Mientras el caos se desataba a su alrededor, un profundo silencio cayó sobre Larisa. La vida que conocía se desvanecía, dejándola ante una verdad aterradora y devastadora. La pregunta nos quedó al aire. ¿Quién era ella realmente? En ese instante, la confianza, la familia, todo lo que le había dado sentido, estaba a punto de transformarse en un abismo de secretos oscuros. Larisa sintió el frío recorrer su espalda mientras se encontraba sumergida en esa oscuridad. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero el caos, el horror y la urgencia la ahogaban. La confusión la envolvía y el tiempo parecía desvanecerse. La multitud estaba paralizada, todos quietos, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. El hombre de negro la observaba con una mezcla de desafío y desdén. Pero, para su sorpresa, algo cambió en su expresión. De repente, miró al holograma de Yasmín y luego a Larisa. Un vistazo furtivo, casi como si no pudiera soportar la verdad de lo que estaba diciendo. «Eres la clave de todo», murmuró, pero no estaba dirigido a ella. Una chispa de miedo apareció en sus ojos. Larisa entrecerró los ojos, intentando comprender. Justo cuando pensaba que el pánico era lo único que la mantenía en pie, un sonido distante reverberó en el aire. Un motor. Un auto avanzaba rápidamente a través de la multitud, arremetiendo contra los cuerpos. Gritos de terror llenaron el ambiente. El caos se apoderó de la escena, y con horror, Larisa vio cómo el vehículo se dirigía directamente hacia ella, como un depredador acechando a su presa. ¡Cuidado!, gritó Miguel, aunque no podía moverse. La escena se desdibujó en sus ojos. Todo fue un momento de pura adrenalina. Larisa se lanzó hacia un lado, cayendo al suelo. El auto pasó a su lado con un rugido ensordecedor, y mientras se giraba para mirar, el vehículo se detuvo abruptamente a unos metros,
dejando un rastro de terror a su paso. Fue entonces que una figura emergió del auto. Una mujer, alta y con una mirada que parecía indescifrable. ¡Larissa!, exclamó, pero su voz tenía un eco de autoridad. ¡Es hora de que sepas la verdad! El rostro le resultó vagamente familiar. Larissa sintió un calambre en el estómago. Era su madre. Jasmine se bajó del auto, con esa misma determinación que había admirado de niña. Pero algo era distinto. Había una frialdad en su mirada que la hacía sentir inquieta. ¿Mamá? La voz de Larissa salió como un susurro. ¿Eres tú? La mujer la miró, pero no había calidez en sus ojos. Hay cosas que debes saber, cosas que han estado ocultas por demasiado tiempo. Mientras hablaba, el hombre de negro observaba la escena. Su expresión se transformó en una mezcla de rabia y temor. Una tensión eléctrica llenaba el aire. «Eres parte de esto, Larissa», continuó Jasmine, ignorando al hombre detrás de ella. «Tu padre y yo hemos hecho sacrificios, y hoy tienes la oportunidad de cambiar el rumbo». Para Larissa, las palabras fueron como una bofetada. Su existencia, su vida, todo estaba plagado de secretos. La multitud seguía en un estado de pánico. Muchos corrían, otros estaban paralizados. Pero el hombre de negro se movió con calma, como un depredador al acecho. «¡Detente! ¡No puedes arrastrarla a esto!», ladró, el odio evidentemente palpable en su voz. Larissa se sintió atrapada entre dos fuerzas, como una marioneta en un juego que no había elegido. Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, un destello brillante emergió del automóvil. Una explosión zona de interludios. Fue un instante fugaz. ¡Ja, ja, ja! Pero la fuerza la golpeó de lleno. La gente comenzó a gritar. Un grupo de hombres vestidos de negro emergió del vehículo, armados y decididos. Las luces destellaban en el caos mientras la verdad estallaba, y el mundo de Larissa se volvió cenizas. ¡Todos al suelo! Un grito resonó y las personas empezaron a caer. Larissa se agachó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Y fue allí, en ese rincón de pánico absoluto, que la conexión se hizo clara. El hombre de negro, su madre, hasta el holograma. Todo apuntaba hacia un mismo destino. Pero antes de que pudiera unir las piezas, la figura de su madre estuvo frente a ella. «Eres la heredera de todo esto, Larissa. Tu destino ha sido escrito desde hace mucho. Y ellos lo saben», dijo Jasmine, y fue como si una puerta se abriera de golpe. «¿Qué? No entiendo». Su voz temblaba. La verdad pesaba como plomo en su pecho. Era demasiado. Todo lo que había creído se desvanecía. «No hay tiempo», gritó el hombre de negro, ahora visiblemente agitado. «Te arrastrarán si no lo evitas». «No, ¿qué es lo que quieren?». Larissa sentía que el mundo giraba, que se rompían los fragmentos de su realidad. ¡Bam! Un disparo resonó y el caos estalló de nuevo. La multitud gritaba y el suelo temblaba abajo. ¡Sus pies! Larissa miró a su madre, a Miguel, a la figura aterradora del hombre de negro, y comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar irrevocablemente. «Larissa». Ella se volvió hacia Miguel, quien yacía perdido en el horror de esa realidad. «Debemos irnos ahora». Pero no sabía a dónde, ni lo que eso significaba. El peligro estaba a sus espaldas, las sombras del pasado cada vez más cerca. Y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una pregunta ardía en su mente. ¿Quién era realmente y
¿Qué significaba ser parte de todo esto? Mientras corría hacia lo desconocido, el viento soplaba en su cara, llevándose consigo el murmullo que había construido su vida. De repente, Jasmine hizo un movimiento rápido. «¡Detente!», gritó, y un silencio absoluto se apoderó de la escena, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos la miraban aturdidos. «Este es el momento», dijo ella, y apuntó hacia Larisa. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Larisa. Algo en el tono de su madre le decía que esto no era simplemente una revelación más. Era un grito de guerra. «No hay tiempo para dudas. Este es el legado de tu padre. Apúrate». Las palabras resonaban en la mente de Larisa, y recordó lo que le había dicho el hombre de negro, que ella era la clave. ¿La clave de qué? Una voz profunda resonó en su interior. La tensión buscaba un alivio, pero la respuesta no era clara. «Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué legado? ¿Quién es mi padre realmente?» El aire se volvía pesado en torno a ellas, pero justo cuando Larisa pensaba que iba a obtener respuestas, una explosión poderosa resonó de nuevo, esta vez más cerca. La tierra tembló y el vehículo de su madre fue lanzado. Hacia los lados, como un juguete en una tormenta. Al mirar, vio que un grupo de hombres de negro había rodeado a su madre, empujándola hacia un lado. «¡Detén esto!», gritó Jasmine, pero su voz se ahogó en el estruendo. Larisa sintió un nudo en el estómago mientras veía cómo la figura de su madre era arrastrada. «¡Mamá, no!». El miedo se apoderó de ella, y al borde del colapso sintió que el dúctil que unía su vida con todos esos hombres de negro se cortaba. «Todo esto ha sido un juego que tú no conocías». Y en un giro impresionante, el hombre de negro se acercó a Larisa. Sus ojos ardían como fuego. «La verdad es que tu madre nunca te habló de quiénes somos realmente», dijo. Su voz cargada de intensidad. «Ha estado manipulando a todos y a todo. Tu padre no es solo un criminal, es el rey de la mafia que ha estado operando en las sombras desde hace décadas». Sus palabras fueron como una cuchillada en su pecho. Larisa sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas arremolinaban en su mente. Su madre, la mujer que había admirado, no era quien decía ser. Todo lo que había creído como verdad se desmoronaba en un instante. Lo que te ocultó es peor de lo que imaginas. Tu madre no solo es parte de este mundo, es quien lo controla. El hombre de negro hizo una pausa. Sus palabras caían como gruesas piedras en un estanque. Y tú, Larisa, eres la que necesita tomar el control de todo esto. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «¡Mamá, es verdad!». Jasmine miró a su hija y por primera vez algo en su mirada mostró una grieta. «No es lo que piensas». Pero antes de que pudiera concluir su frase, el automóvil u otro vehículo se acercó disparado, como una flecha, hacia la escena, provocando que Larisa retrocediera, esquivando el inminente caos. Justo antes de contactar con las figuras, la frenada fue tan impactante que dejó un rastro de llamas. De su interior, alguien emergió. Era un niño. No, un adolescente. Su rostro emanaba una pureza casi inocente que contrastaba bruscamente con el caos del momento. Pero había algo familiar en él. Era tan parecido a Larisa que su corazón se detuvo. «¿Quién es él?», se preguntó. Su mente se sacudía. Soy tu hermano», dijo el chico, su voz resonando en un vacío que se apoderó de la escena.
Ella sintió que el tiempo se detenía. La revelación le atravesó como un rayo. ¡No puede ser! ¿Cómo? Los ecos del pasado golpearon su mente. Todo lo que había creído con Nétre, su vida, su familia, se desmoronaba a su alrededor mientras miraba a su hermano. Ella nunca había sabido de su existencia. «¡No tenemos tiempo para esto!», gritó el hombre de negro. Pero la mirada de Larisa estaba fijada en el adolescente. «¿Eres de verdad mi hermano?» «Sí, Larisa, ahora debemos unirnos». La verdad se adhirió a su piel, pesando como plomo. «Tu madre te ha ocultado tanto. Es momento de conocer tu verdadero potencial». Los murmullos de la multitud se volvían más intensos. El aire se sentía cargado. El hombre de negro se agitaba en un torbellino de frustración, sabiendo que la revelación del hermano era un trueno en su plan. Mientras las chispas volaban y la escena se tornaba cada vez más caótica, la vida de Larisa quedó despojada de su esencia. Riquezas, secretos y ahora un hermano que podía cambiar todo. La pregunta se convirtió en un grito interno. ¿Qué camino tomaría? ¿Iría con su hermano hacia lo desconocido? ¿O seguiría a su madre en un laberinto de engaños? Con una explosión de luz y sonido, Larisa tuvo que decidir. En ese cruce de caminos, su vida se destrozaba y el eco de su elección resonaría por siempre. Larisa se encontraba en un mar de caos, su corazón latiendo con fuerza al ver la figura de su hermano, el adolescente que no sabía que existía. ¿Cómo es esto posible? La pregunta se coló en su mente como un eco interminable. Las explosiones y gritos a su alrededor parecían un mal sueño, pero la realidad era aún más aterradora. «¡Vete con él!», gritó Miguel, su rostro demacrado y lleno de urgencia. «Él es nuestra única esperanza». Larisa sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. Sabía que el peligro estaba cerca y en su intuición sentía que eso era cierto. Al mirar hacia su madre, las palabras de Jasmine resonaban en su mente. «Eres parte de esto, tu legado». En ese momento la conexión se hizo más clara. La traición, el amor, la familia. El hombre de negro, visiblemente frustrado, pasó de mirar a su madre a Larisa con una mezcla de furia y desesperación. «¡Esto no acaba aquí!», dijo, mientras el caos crecía a su alrededor, su voz resonando con rencor. «Lo sé», respondió Larisa, su voz firme. «No voy a dejar que esto me defina». Con un impulso de energía se giró hacia su hermano. «Tenemos que irnos. ¿Sabes cómo salir de aquí?». Sin esperar respuesta, los dos comenzaron a correr, el miedo empujándolos mientras la multitud se dispersaba. Gritos y gritó el hermano, señalando un callejón que parecía menos concurrido. Larisa lo siguió sin dudar, aunque su corazón se debatía entre la esperanza y el dolor. Mientras corrían, su hermano explicó rápidamente lo que sabía. Su madre había estado involucrada en una red oscura que había hecho sacrificios sin que Larisa lo supiera. «Pero tú tienes el poder de cambiarlo todo», le dijo, aunque su voz temblaba con la carga del temor. Cada palabra era un llamado a la valentía. Era momento de elegir su destino. A medida que se adentraban más en el callejón, Larisa miró atrás por un instante y vio a su madre, la figura imponente que siempre honró, atrapada en un enfrentamiento con el hombre de negro. Su corazón se rompió. ¿Debería salir en su defensa? Pero la voz interna, que le decía que el riesgo era demasiado intenso, la convenció de seguir adelante.
Finalmente llegaron a una salida que daba a una calle vacía. Allí la noche parecía más tranquila y el aire más fresco. «Ahora, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz llena de ansiedad mientras se detenía. «Necesitamos llegar a un lugar seguro, donde podamos hablar y entender todo esto. Pero no podemos volver ahora», contestó el hermano, con los ojos llenos de determinación. Mientras miraban hacia el horizonte, un nuevo camino se abría ante ellos. Larisa sintió una mezcla de libertad y temor. Sabía que, aunque su pasado estaba lleno de sombras, el presente era suyo para moldear. «Vamos», dijo su hermano, extendiendo la mano hacia ella. El vínculo que compartían se sentía fuerte. Con un profundo respiro, Larisa dio un paso hacia adelante. Con sus manos unidas, juntos podrían enfrentar lo desconocido. La escena detrás de ellos se desvanecía, aunque sabía que no sería el final. De su historia, en su corazón, el eco de la confesión de su madre persistía. «Eres parte de algo más grande». Terminaba este capítulo, pero el próximo los llenaría de respuestas o nuevos enigmas. Antes de que se marcharan, un eco de adrenalina la recorrió. Era un nuevo comienzo. Pero espera, justo antes de cerrar esto, necesito que hagas algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta revelación. Tú necesitas ser parte de esto. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya.